Ahora vamos a ver un ejemplo de lo que vimos la clase pasada de muestreo por conglomerados con probabilidades diferentes cuando hay reemplazo. Entonces, aquí tengo algunos datos de un problema que se presentó cuando alguien estaba tratando de estimar el promedio de número de horas que estudia pues una cierta escuela y en donde se hizo un muestreo por conglomerados. Entonces, aquí tenemos las clases, o sea, bueno, por clases se entiende que son los grupos de cada clase. Y noten que aquí, como les decía yo en la otra clase, tenemos reemplazo. Si tenemos reemplazo, puede ser que un mismo conglomerado aparezca 2 o más veces. Entonces aquí tenemos el conglomerado B, aparece en 2 de las 5. Bueno, si no aparece en todos, no hay problema. Pero de todos modos, bueno, aparece porque es el que tiene las probabilidades más altas, ¿no? Entonces, es natural eso, que el que tenga las probabilidades más altas aparezca más veces, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo el número de elementos en cada uno de estos conglomerados, las MI, las probabilidades, y estos son los totales. Los totales nos dice el número de horas que sumados allí todos los 24 alumnos aquí en esta clase, en total fueron reportando y se dice que sumados pues estudian entre todos 75 horas, ¿no? Entonces, luego aquí el B, que se reporta 2 veces, obviamente, pues allí nos reportaron que en total entre todos estudian 203 horas, etcétera. Entonces, estos nos van a servir para estimar el promedio. Queremos el promedio, pero ya vimos que la clase pasada que es más fácil calcular primero el total y luego de allí usarlo para los promedios. Entonces, el total, acuérdense, es T estimado psi, es 1 entre n, la suma de i igual a 1 a n de los ti entre los psi i. Y luego la varianza es b de t de psi igual a, bueno, yo les dije que es 1 entre n, 1 entre n menos 1, la suma de n igual a 1 a n de ti entre psi i menos la t estimada, esta. Y esto, bueno, todo esto de aquí, pues no es más que s cuadrado, o sea, la varianza de estadística y probabilidad de ciclo básico, ¿no? Entonces esa la podemos calcular fácilmente y solo hacemos eso, s cuadrada entre n. Con esto tendremos el error estándar para el total, que es la raíz de la varianza del total, ¿sí? Ok, y luego de allí, bueno, a lo mejor no lo vamos a ocupar, pero la varianza sí. Y luego el promedio ¿cómo se calcula? Pues ahora, así no es. El promedio es t de psi entre m0 de psi, que dijimos que m0 de psi es 1 entre n, la suma de i igual a 1 a n de mi entre psi i. Y con esto
calculamos el promedio y su varianza. La varianza, dijimos que, bueno, dimos una fórmula que ahorita no voy a apuntar porque es grande, pero lo importante para el cálculo es que como ya calculamos la del total, pues simplemente agarro esa y la divido entre m0 cuadrado. Entonces ya tengo eso, y el error estándar para el promedio pues es simplemente la raíz cuadrada de b de el promedio, y esto pues ya es lo que me va a servir para calcular el intervalo de confianza para el promedio. Entonces, bueno, esto lo apunto aquí y ahora voy a hacer los cálculos en R. Entonces, en R, pues lo primero que hacemos claramente pues es declarar los vectores con los datos que me dan. Entonces, bueno, pues aquí declaré un vector que a lo mejor no nos va a servir para los cálculos, pero bueno, no importa. Aquí definí cuáles son los nombres de las clases. Estos sí nos van a servir, cuáles son las MI y cuáles son las probabilidades, las psi. Entonces, tengo que aquí hay 24, aquí hay 100, 100, 74, 44, y las psi son proporcionales a ellos, ¿no? Son 24 entre 6,47, 100 entre 6,47, otra vez lo mismo, 76 entre 6,47, 44 entre 6,47, entonces ya tengo las probabilidades y me faltan los totales. Entonces los totales aquí están, ¿no? 75, 203, 203, 191, 168. Entonces ya tengo todos los elementos. Bueno, a ver, nomás checamos aquí. Ahí están, ¿no? 24, ahora 24, 100, 176, 44, y los totales 75, 203, 191, 168, etcétera. Todo ya está. Entonces ya tengo esto. Ahí están, 75, 203, bla, bla, bla. Todo ya está. Ahora sí, empiezo mis cálculos. Lo primero que voy a hacer es hacer la división de los TI entre los PSI. Entonces hago aquí la división, ¿sí? Y bueno, aquí ya la hice, pero la voy a mostrar. Ahí está, esos son las cantidades. Y luego voy a dividir entre n. Entonces, bueno, la n primero la encuentro. N, ¿qué es? N es la longitud de este vector. Vamos a ver si es cierto que me da, son 5, pues sí, claro, ¿no? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, y acá tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ya tengo n, y con esto, pues ya puedo estimar el total. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Entonces, el total es ¿no? La suma de las t y psi dividido entre n. ¿Cuánto me da el total? El total me da 1749.014. Ok, ahora, una vez que tengo esto, de una vez voy a encontrar cuál es su varianza. Su varianza, si se acuerdan, entonces es la varianza normal, ¿no? De las t y psi, y esto lo divido entre n. Entonces será muy fácil, ¿no? La b total, entonces resulta ser 49.491. De aquí inclusive, pues ya sacando raíz cuadrada, puedo calcular el error estándar, que ese no me lo pidieron, pero bueno, yo de todos modos lo calculo. Y entonces es S del total es 222. Ese es el error estándar en el total. Bueno, ahora yo quiero el promedio. Para el promedio, pues tengo que estimar el total de unidades, que era con M0. M0, saco la suma de esto y divido entre n. Entonces, ¿cuánto me da M0? M0 me da 643.59. Ya vimos que no puede haber .59, entonces
aunque ese es el estimado, bueno, si quisiéramos el número sería 644, ¿vale? Bueno, entonces esa es una estimación. En realidad son 647, pero bueno, el 644 pues no está muy lejos, el error es muy bajo, ¿sí? ¿Por qué digo que son 647? Porque aquí se está dividiendo todo esto entre 647, entonces quiere decir que aunque nosotros lo estamos estimando en esto, en realidad es este, pero pues está bastante cerca, entonces eso nos sirve. Entonces ya que tengo esto, ahora sí, calculo mi promedio, y promedio, entonces es el total entre M0 dijimos, y esto me da 2.7175, entonces en promedio cada estudiante estudia 2.71 horas diarias, ¿no? ¿Cuál es su varianza? La varianza del promedio, entonces aquí está, vean que tomo la total y la divido, ¿no? Entonces eso es esto, y de hecho pues el error estándar, que ese sí lo necesito para lo que me pidieron, es esto, es la raíz cuadrada, entonces tengo S del promedio es 0.34, ¿no? Entonces 0.34 horas, que bueno, cuando multiplicamos el, por el valor de la z, ¿no? De la normal para alfa medios, va a hacerse más grande el intervalo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está esto. Entonces, bueno, los intervalos, bueno, aquí puse, sí, no importa, los del total, entonces el límite inferior para el total es 1313, y el superior es 2184. Entonces, el total de horas que estudian entre todos los estudiantes está entre 1313 y 2184. Y los promedios, o sea, el promedio, aquí los límites son entre 2.04 horas y 3.39. Vean que la desviación, la variación es bastante grande, ¿no? Entre 2.04 horas y 3.39 hay bastante tiempo, ¿no? No es lo mismo estudiar 2.04 horas, o sea, 2.04 es 2 horas y pues, prácticamente 2 minutos a 3 minutos, y 3.39 horas, 3.39 horas es como 3 horas 25 minutos, algo así, digo, redondeando, ¿no? Entonces, entre 2 y 3.25, pues sí hay bastante diferencia, ¿no? Pero bueno, pues aquí, aunque la varianza es grande, no no es como podría ser en el caso de este eh, en el caso de que tuviéramos que hacer todo desde el primer paso. Bueno, entonces la varianza es grande, pero aunque sea grande, no hay otra forma de abordar el problema aquí, ¿no? Pero bueno, eso ya estoy desvariando un poco. Eso ya será en otra clase. Ahorita esta es la forma en que calculamos cuando hay probabilidades diferentes, pero con reemplazo. Ya veremos después qué pasa sin reemplazo. Por el momento aquí le dejamos. Gracias por su atención.